historia del doctor. Él hizo sus estudios de pregrado en medicina en la Universidad de Chile, hizo un doctorado en neurociencias, si estoy bien, no estoy equivocada, sí. También en la Universidad de Chile. Después se fue a Estados Unidos, ahí la NIH, no sé qué significa, El porque me lo National mandaste. Institutes of Health. Perfecto. Estuvo haciendo también estudios de postdoctorado en Estados Unidos y se volvió a Chile y está trabajando en la Católica, en el Sótero del Río, y en una pequeña clínica de rehabilitación. Eso es como resumen de su currículum, que me parece importante por el contexto de lo que nos va a presentar. Exacto. Sí, muchas gracias, doctora, a todos por la invitación y por asistir a la presentación. Yo creo que mi idea, como el espíritu bien de investigación y todo, es como generar cosas de tecnologías que puedan ser sencillas de aplicación y que ahí viene alguien más, Pamela viene. Y que son cosas que pueden ser cosas sencillas de aplicar y utilizar en la clínica. Yo como neurólogo clínico que ando traqueteando por el hospital sé lo que implica que uno no tiene tiempo, que ir a hacer una electromiografía, chuta, tengo que ir a la sala y pedirle al electromiografista que me deje un tiempito para ocupar el electromiógrafo a atender a tal cual paciente, o otros equipos, por ejemplo, de biofeedback, que a veces son muy grandes, muy aparatosos, y chuta, si además el paciente está infectado con algún bicho medio pesado del hospital, es difícil soltarse. Entonces, y hay algunas otras cosas también que estoy haciendo que pueden también ser interesantes. Así que les voy a compartir pantalla ahora. Por ahí. ¿Se ve la pantalla? Yo la veo, sí. Sí, voy a hacer otra cosa, que voy a compartir pantalla, voy a compartir la pantalla completa mejor. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Voy a anotar eso y voy a poner eso en... Ahí está. Ok, entonces hoy día lo que quería contar era como hablar un poquito como de guía electromiográfica para inyección de toxina botulínica, pero también contarles un poco de pasada también los desarrollos, las cosas en las que he estado trabajando y la idea es que sea una presentación como bien dinámica, como bien conversada, y si tienen preguntas me interrumpen nomás. Eso. Y como introducción, bueno, la toxina botulínica es una maravilla de la naturaleza, es una molécula gigantesca que tiene este componente acá de 150 kilodalton, que es el componente que hace como la acción de bloqueo, y ese componente tiene en verdad dos cadenas, una cadena pesada y una cadena liviana. La cadena pesada sabemos que transforma este canal que se mete en la membrana de los endosomas con pH ácido, y se forma ese canal, ese poro, y a través de ese poro se mete la cadena liviana, sale al compartimento citoplasmático, y ahí es donde la cadena liviana hace este corte de la SNAP25 para el caso de la toxina botulínica A, y otros tipos de moléculas como la VAMP para la toxina botulínica B. Un complejo macromolecular que tiene varios acompañantes, tiene moléculas y proteínas que son hemaglutinina, otras no hemaglutinina, y que no está muy clara su rol en todo esto, porque una vez que esto se inyecta, rápidamente esta cuestión se disocia y se queda libre de la toxina y ejerce su efecto. Y bueno, también tenemos el caso, por ejemplo, del Xeomin, que es solamente la toxina botulínica sin todo este complejo molecular, y que funciona bastante parecido. No se ha estudiado hasta donde sé mucho como la diferencia entre inmunogenicidad, que tal vez sería como una de las características o de las motivaciones para crear ese tipo de moléculas, y también el tema de la difusión. Y bueno, de uso, si uno quiere hacer target a alfa-motoneurona, porque está pensando en tratar cosas como distonías focales, espasticidad o también el uso cosmético. Si uno hace el target o le interesa llegar a fibras nociceptivas, ahí uno está pensando en cosas como la migraña o dolor neuropático. Y en fibra autonómica está el tema de la hiperhidrosis, la cialorrea,
y el tema también del control de la vejiga, cuando hay vejiga espástica, y otros usos que están por ahí, han aparecido. Hay algunos reportes súper interesantes de uso en epilepsia, con inyecciones periféricas en músculo, y hay algunas cosas experimentales con inyección de toxina botulínica directamente en el cerebro, con efectos bien, bien interesantes. Así que es una... y también hay otros usos que he visto también, y probablemente me faltan varios más, uso en depresión. Y ahí súper interesante la inyección de toxina botulínica en frontal, ponen 3 puntos más o menos, y con eso disminuyen las arrugas frontales. Entonces hay toda una teoría que sería súper interesante discutirla, de un poco la expresión facial o la autopercepción de la expresión facial asociado a como autocausarse síntomas depresivos. Así que hay todo un área en psiquiatría también de uso de toxina botulínica. Así que un espectro gigante de uso. Y acá los usos aprobados por la FDA para Botox, que es la botulinum toxin A, que es el complejo macromolecular que tiene la toxina, o sea, el componente 150 kilodalton más todos los otros acompañantes, y los usos, y es lo que tiene más uso, más aprobado, digamos, para distonía cervical, hipertiroidosis, estrabismo, blefarospasmo, hiperactividad de trusor, migraña crónica, espasticidad del miembro superior. Y el Dysport, que es la abobotulinum toxin A, que básicamente la diferencia es que es una mezcla de un potpourri de moléculas, o sea, hay una variabilidad bien grande de tipos de moléculas en Dysport, que hay moléculas de bajo peso molecular mezcladas con otras de más alto peso molecular, y un poco como las desgracias que tiene Dysport es que la difusión es mayor que con una botulinum toxin A, y también está aprobado para espasticidad de miembro superior e inferior, distonía cervical, y algunos usos cosméticos, ¿ya? Y también obviamente el uso en espasticidad de miembros inferiores en niños, ¿ya? Otras toxinas como el Xeomin, que es lo que yo les comentaba, que es solamente el componente de 150 kilodalton, que se manufacturó, se creó pensando en dos cosas. Uno, el tema de la inmunogenicidad, y por otro lado, el tema de que una molécula más chica se piensa que podría difundir más, aunque está demostrado que eso no es así, difunde igual que Botox. Botulinum toxina está aprobada para espasticidad de miembro superior, distonía cervical, blefarospasmo, el uso cosmético y la cialorrea. Y hay un estudio bien importante que de hecho está hecho con Xeomin y no con Botox, el estudio, el SAXI, creo que se llama, que salió positivo para uso de Xeomin para cialorrea. Y el MioBlock, que es toxina B, está aprobado para distonía cervical. Y acá tal vez uno de los usos, o porque uno pensaría en usar una toxina B, es porque el target de toxina B es no es la SNAP25, sino que es la VAMP, que es otra molécula del complejo sináptico. Entonces, por ejemplo, si uno sospecha que pudiera haber inmunogenicidad contra toxina A, podría cambiarse a toxina B. Porque la inmunogenicidad después del año 98 como que ha disminuido muchísimo por el target más adecuado que se hace, y la cantidad de unidades que es menor, entonces más dirigido. Entonces es algo más infrecuente de observar. Y acá hay una pregunta que yo creo que tiene que ver como con un poco con el motivo de la presentación de la guía electromiográfica. Y parte de todo esto de cuán satisfechos se sienten los pacientes. Y si uno, por ejemplo, toma pacientes con stroke, con accidentes vasculares, y les pregunta qué tan satisfechos se siente con la terapia actual, y le puede hacer la encuesta justo antes de la última inyección, o sea, cómo se sentían justo antes de que les tocara la inyección, y cómo se sentían en el pico del efecto de la terapia. Y vemos que acá los separan en no satisfechos, para nada satisfechos, algo satisfechos y muy satisfechos, ¿ya?
y con la terapia actual, si uno suma hay un 11%, eso, un N79, que estaban no satisfechos, para nada satisfechos, y un 48% que están algo satisfechos. O sea, hay más del 50% de los pacientes no está completamente satisfecho con su terapia y solamente un 40% está como bien satisfecho. Y justo antes de la inyección el nivel de satisfacción es muy, muy bajo. Y al pico del efecto de la terapia, claro, hay un mayor porcentaje de satisfacción. O sea, ahí hay algo que dice relación con los ciclos de inyección, pero también hay otras cosas que explican un poco por qué estos pacientes no están satisfechos. Y acá, el mismo estudio, digamos, la pregunta es, bueno, si usted tuviera todos los recursos, o sea, toda la toxina que quisiera, y la posibilidad de inyectar a los pacientes con una periodicidad que usted quisiera, o sea, todo elegir, ¿cómo cree que mejoraría el tratamiento? Entonces, acá estas son las respuestas de los médicos, estas acá a la izquierda, y a la derecha la respuesta de los pacientes. Y los médicos dijeron que el negro indica que no habría cambio, ¿ya? Y acá este lado del gráfico es cómo mejoraría la terapia y este lado es cuán satisfecho estaría el paciente. Es como una predicción o es lo que ellos creen. Y la verdad es que un gran porcentaje, si uno suma 34 más 42%, que es el negro, el 34 o el negro es que no habría cambio, y este rayado indica que habría cambio moderado, como el 70%, más del 70%, creen que no habría mucho cambio, ni en la mejoría en la terapia, ni en la satisfacción del paciente. Y si uno le pregunta a los pacientes, básicamente responden algo muy parecido. Si uno lo toma al revés, es básicamente si uno tuviera todas las posibilidades en cuanto a cantidad de toxina y a periodicidad de inyecciones, solamente como un 30%, tanto de los médicos como de los pacientes, creen que habría mejoría, ¿ya? O sea, la conclusión de esto es que posiblemente hay un efecto que no tiene que ver ni con la inyección, ni con la cantidad, ni con la periodicidad. Pero eso es en cuanto a las creencias y percepciones de los pacientes. Ahora, si nos vamos al ámbito de la distonía cervical, que es una patología bien frecuente en mucho más de adultos, la distonía focal más frecuente que hay, también la misma pregunta es qué tan satisfecho se siente, y si uno suma acá, la satisfacción con la toxina botulínica es entre los insatisfechos y los que están ni mucho ni poco. Acá hay casi un 50% de pacientes de insatisfacción, por así decirlo. Y en cuanto a si mejoran los síntomas, un 60% aproximadamente dice que mejora, y lo otro, hay acá cerca de un 40% que no mejora mucho. ¿Y cuánto es lo que a ellos les gustaría que el intervalo de inyecciones? Y la mayoría opina, o 73% opina que más o menos 3 meses, ¿ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay tanta insatisfacción? Y en el caso de distonía cervical, que es un poco lo que yo más he visto, lo que me toca más ver de cerca, los trabajos muestran que hay pacientes, hay entre un 20 y un 30% de pacientes que abandonan la terapia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué abandonan la terapia o por qué se sienten insatisfechos? Y ahí apareció muchas hipótesis para explicar esto. Uno puede ser, tal vez no estamos seleccionando bien los músculos, o no estamos seleccionando o entendiendo bien el patrón, ya sea de distonía o el patrón de espasticidad de este paciente. También puede haber un problema de dosis, y también puede haber problemas de efectos adversos. Principalmente, por ejemplo, en distonía cervical, si uno inyecta mal, puede causar cosas como disfagia, o en blefaroespasmo o en espasmo hemifacial uno puede causar tosis palpebral, o incluso si es un poco más avesado puede causar diplopia. Entonces hay efectos adversos bien, bien importantes o parece excesiva. Y también hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la progresión de la enfermedad. O sea, pacientes, por ejemplo, pensarían en un accidente vascular como una cosa más estática, pero pacientes pueden tener distonía generalizada, niños, o otros pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, en los cuales la enfermedad va progresando si es que no llevan el tratamiento de forma adecuada.
piensa que el problema de motor, digamos, de los pacientes va aumentando, y si uno no va ajustándose al aumento de la enfermedad, de la distonía, perdón, de la espasticidad que tienen estos pacientes, el tratamiento va a ser insuficiente. Y hay un tema que es para nada menor, que tiene que ver con las expectativas de los pacientes, y que eso a veces, o sea, no lo podemos reforzar. La importancia de esto no la podemos reforzar suficiente, porque muchos problemas se producen entre que el paciente está esperando que se le resuelva absolutamente toda la vida y todas las dificultades de movimiento o de la marcha, y lo ven casi como una cosa mágica, que con esta inyección y tal vez con una sola inyección se le va a pasar todo, y la verdad es que esto no es magia, sino que requiere de un procedimiento que a veces puede ser doloroso, puede tener efectos adversos, y que típicamente las primeras 2 o 3 inyecciones tienen un efecto, pero es un efecto que va aumentando con la medida que pasa cada inyección. Entonces, el paciente tiene que entender muy bien qué es el efecto que se puede esperar de esto y qué es lo que no se puede esperar, y más o menos cuánto tiempo se va a demorar en ir apareciendo los efectos. Y un poco lo que nos convoca hoy día tiene que ir como con el tema de la técnica de inyección. Y ahí un poco la idea de hablar de la guía de uso de guía electromiográfica y ultrasonográfica. Esto solamente como ejemplo, y no para que aprendamos de distonía cervical, pero solamente como ejemplo, y que para espasticidad pasa algo parecido. Si uno se pone a analizar bien los patrones de distonía cervical, ve que dependiendo de dónde ocurra el punto de pivote de la cabeza y el cuello, las distonías cervicales o las posiciones se pueden clasificar como caput, si ocurre el pivote a nivel de C1 o C2, y si es que el pivote o el punto de corrimiento ocurre bajo C1 o C2, le llamamos colis. Entonces tengo el movimiento hacia adelante, es antero, retro, látero, y la rotación que es torti, y puedo tener todas las combinaciones que quiera. Entonces puedo tener un látero caput, como el que se ve arriba, que el punto de pivote es bien alto, es cervical alto, versus lo que se ve acá, que es un látero colis, en el que el punto de pivote es más bajo. Y esto solamente lo quiero decir como ejemplo, porque los músculos que uno va a hacer target en este caso son bien distintos de los músculos que va a hacer target en este otro caso. Entonces, la única idea que quiero transmitir con esto, que viene, es enredado, ahí viene Estefanía Castro, viene entrando, que puede ser bien enredado, es básicamente que uno tiene que entender muy bien como el patrón, ya sea distónico o el patrón espástico del paciente, y hacer una cosa muy dirigida hacia ese patrón. Porque si solamente me pongo tomo una receta de cocina, por ejemplo, digo ya distonía cervical, receta de cocina, voy a pinchar, qué sé yo, los 2 esternocleidos, los 2 splenio capiti, los 2 semiespinali y un poquito trapecio, y hago todo, como dicen los gringos, one size fits all. Obviamente hay un porcentaje que le va a ir bien y un gran porcentaje que le va a ir mal. Entonces, el mensaje de esto es que tenemos que entender súper bien el patrón de la alteración del movimiento del paciente para hacer el target con la toxina botulínica. Y otro también, obviamente, es la dosis. Por ejemplo, acá se estudió en 34 pacientes con distonía cervical, hicieron electromiografía del esternocleidomastoideo y les inyectaron Botox. Y lo que midieron fue la actividad electromiográfica máxima, después de un periodo de 2 semanas o después de 2 semanas de haber inyectado Botox. Entonces, este es como el basal, digamos, está la actividad electromiográfica básica, y después de 2 semanas eso disminuye bastante. Y hicieron una curva de dosis acá en el tiempo para esternocleidomastoideo. Y esto, el de arriba es con Botox, el de abajo es con Dysport. Y vemos que las reducciones, por ejemplo, de la actividad electromiográfica bajo 20 unidades de Botox o bajo 100 unidades de Dysport, se cae, o sea, no hay mucha reducción de la actividad electromiográfica. Entonces hay un efecto muy importante de la dosis, que a veces uno con músculos chicos o músculos que puedan quedar cerca de zonas de glutoria, digamos, uno se asusta mucho.
de no poner tantas unidades, pero es importante hacer el target con la cantidad de unidades adecuadas, sino también obviamente el efecto final es que va a haber efecto insuficiente y por lo tanto insatisfacción. Y el tema de la guía es, por un lado, la guía anatómica, que es decir, bueno, tengo este patrón de movimiento o este patrón postural, entonces voy a hacer target a tal o cual músculo. Viene M Orellana. Y eso por un lado hacer la guía, digamos, anatómica. Y otra cosa puede ser, bueno, sé que tal músculo está afectado, por ejemplo, voy a ir a un tibial posterior o sobre todo un músculo del antebrazo, que son más complejos de pinchar en forma, porque son tan finitos y tan pequeños. Entonces mejor me complemento con ultrasonido. Y el otro de los targets, otra de las cosas que se ha utilizado, otra de las herramientas es la electromiografía, ¿ya? Y combinaciones como el ultrasonido más electromiografía, que yo creo que este es como tal vez lo que más información nos puede dar. Y en casos menos frecuentes se utiliza la estimulación eléctrica, por ejemplo, en antebrazo, que uno quiere pinchar músculos flexores, el componentimiento flexor pronador, donde quiere pinchar algún fascículo de alguno de los nervios, entonces, o sea, de los músculos para alguno de los dedos, entonces pincha y va estimulando, y si ese dedo se empieza a mover, digamos, con la estimulación, ese es el lugar, estoy en el fascículo correcto y puedo pinchar toxina botulínica. Entonces, todas estas cosas se han utilizado y pareciera no haber mucha evidencia en favor de uno o del otro. Y sí, lo que ha pasado como en los últimos años, que cada vez se está utilizando mucho más la guía ultrasonográfica para inyectar en distonía y en espasticidad. Y un poco la idea es, probablemente de lo que yo he revisado, y ahí sería súper interesante lo que me cuenten ustedes de su experiencia, es como no importa lo que use, pero use algo para guiar su inyección de toxina botulínica. Por ejemplo, acá hay un estudio súper interesante en el cual tenían los pacientes con distonía de extremidad, cosas como la distonía del escribiente, en lo cual hay muchos patrones distónicos de extensión, de flexión, en flexión, de índice, hay otros que son tareas específicas, etc. Una cosa bien interesante. Y acá lo que hacían era que ponían a un paciente en una sala, llegaba un neurólogo, y solamente por guía anatómica, por landmarks anatómicos, llegaba y posicionaba la aguja en el músculo que él quería hacer el target. Por ejemplo, tenía el índice ahí con distónico, entonces hacía el target y ponía la aguja en el extensor del índice según guía anatómica. Después el neurólogo salía de la sala y entraba otro neurólogo que hacía el análisis o conectaba la aguja al electromiógrafo y veía si ese sitio donde había puesto la aguja tenía actividad electromiográfica, por ejemplo, del índice. Entonces, como resumen, dice que en ausencia de guía electromiográfica, solamente el 37% de las localizaciones, de los intentos de localizar o de inyectar, alcanzaron los músculos apropiados, ¿ya? 47% fueron localizados en un músculo que no se quería localizar, y 16% estaban fuera de cualquier músculo, ¿ya? Esto es súper interesante este estudio. Entonces muchas veces uno cree que está en el lugar, pero parece que no. Y con respecto al uso de la guía ultrasonográfica, que está súper buena, me da como la anatomía súper precisa de los músculos, sobre todo músculos complicados de inyectar como los del antebrazo o cosas como las glándulas salivales. Yo creo que tiene un poco la dificultad de que incluso si estoy llegando al músculo, estoy con la aguja dentro del músculo, no necesariamente eso indica que ese tejido que está ahí está contraído o está participando de la contracción
o incluso si es que tiene actividad electromiográfica y no está muy reemplazado por tejido fibroso. Y acá hay un estudio en el cual miden un poco la elasticidad del músculo espástico, el de arriba es músculo normal, y lo que hacen ellos es que tienen el paciente acá boca abajo y con un transductor miran un poco el compartimento posterior de la pierna y hacen unas compresiones con el transductor, y eso con un software, con una cosa más específica, determina un poco la elasticidad de los tejidos, ¿ya? Y los que son bien elásticos te dan una escala de colores, los que son muy más elásticos están en rojo, y los que son muy inelásticos o más rígidos están en azul. El caso de arriba es un caso de un paciente normal sin espasticidad, y el caso de abajo un paciente con espasticidad. Entonces acá un poco lo que se quiere mostrar es que hay una gran cantidad, una cantidad mayor de tejido en color azul acá abajo que el de arriba. Eso quiere decir que el músculo espástico es un músculo más rígido y que empieza a sufrir cambios con el tiempo de transformación, o sea, de recambio de tejido, empieza a aparecer tejido más fibroso y empieza a perder mucho de esto, la actividad eléctrica, y empieza a ser reemplazado por otro tipo de tejido. Y esto obviamente contribuye a la falta de elasticidad y a la falta de contracción del tejido. Y a mí en lo personal me ha tocado muchos casos de pacientes con distonía cervical, en las cuales, de hecho creo que tengo uno de los ejemplos más adelante, en los cuales hemos encontrado el músculo y se palpa perfecto y se ve perfecto que está contracturado, que está hipertrófico, y uno pone la aguja y con la expectativa de que va a haber una fiesta de actividad eléctrica, y la verdad es que casi que no se registra nada. Pero ¿cómo no va a registrar nada si está ahí con músculo súper contraído? Uno se cambia de punto un par de centímetros y hay una cantidad de actividad eléctrica impresionante. Entonces, lo que les quiero decir es que la guía anatómica por ultrasonografía es súper buena y nos permite llegar al músculo, pero no nos dice si ese músculo está completamente, obviamente hay algunos indicadores ultrasonográficos de que hay mucha fibrosis, pero no nos dice si hay o no actividad eléctrica distónica o espástica en ese músculo. ¿Ya? Y el uso de la electromiografía es una cosa que es bastante sencilla. Uno necesita un electromiógrafo y puede conectar un registro de tierra y una referencia, el verde y el rojo, y el tercer electrodo está conectado a la aguja de inyección. Esa aguja tiene un electrodo de registro en la punta, y cuando uno inyecta, por ejemplo, acá esternocleidomastoideo, uno puede visualizar y escuchar la actividad eléctrica muscular. Y eso me da información de que esa zona donde estoy inyectando efectivamente tiene actividad eléctrica, o sea, que hay músculo, digamos, y que tiene actividad eléctrica y que puede ser distónica o espástica. Acá, por ejemplo, puedo hacer un registro de qué es lo que se ve cuando hay espasticidad. Acá un sujeto con hemiparesia, esto en extremidad inferior, esto es cuádriceps, los isquiotibiales, tibial anterior y compartimento posterior, y vemos que acá cuando movilizo la pierna en forma pasiva, obtengo esta actividad electromiográfica con cada una de estas movilizaciones. Cuando hago lo mismo, movilización pasiva en una persona con distonía, no hay actividad eléctrica, que es un poco lo que se ve en sujetos sanos. Pero cuando le pido al sujeto con distonía que haga una contracción muscular, esta cosa empieza rápidamente a reclutar y empieza una cantidad brutal de actividad eléctrica en todo el músculo. Esto es una distonía generalizada. Entonces obviamente me sirve para distinguir qué músculos están distónicos, y hay músculos en la distonía sobre todo que están con actividad eléctrica, pero no son músculos que están distónicos, sino que están compensando un poco el movimiento. O sea, el paciente que está con el cuello girado hacia un lado va a tratar de usar musculatura compensatoria para girar el cuello hacia el otro lado. Obviamente, si pincho el músculo compensatorio con Botox, le voy a hacer flaco favor al paciente. Y no solamente o sea, no lo voy a mejorar, sino que lo voy a empeorar probablemente. ¿Ya?
Y que otras cosas también son súper interesantes que nos da la electromiografía y no nos podemos alcanzar con la ultrasonografía, un poco ubicar o acceder a la zona de inervación. Entonces, por ejemplo, si uno toma un músculo y pone un arreglo lineal de electrodos, como este que se ve acá, cada uno de estos puntitos negros es un punto de registro a lo largo del músculo, o sea, un electrodo de registro. Puedo poner este arreglo lineal y registrar en el tiempo en forma simultánea de 15 canales de un solo músculo. Entonces, si le pido al sujeto que haga una contracción, que activa ese músculo, o también puedo dar un estímulo eléctrico, veo que cuando ocurre la contracción 1, que en esta zona, por ejemplo, al medio, hay una inversión de potencial eléctrico, un poco lo que se ve cuando hay en electroencefalografía, cuando hay el origen de una descarga epiléptica y una inversión de voltaje entre los dos puntos de lo que se está registrando. Acá ocurre lo mismo, hay una zona de inversión de voltaje cuando uno hace la subtracción. Pero también ve que hay esta gradiente de que lo que se registra acá ocurre un poquito antes de lo que se registra en el electrón que está un poco más distal, y también antes de lo que se registra en electrodos cada vez más distales. Entonces, un poco lo que ocurre desde el punto de vista eléctrico es cuando llega el estímulo acá al vientre del músculo, esto se propaga en forma electrotónica en ambos sentidos y se produce una onda viajera en ambos sentidos del músculo, y eso es lo que vemos acá, esta onda viajera que viaja por el tejido muscular y que se propaga desde la zona de inervación hacia distal. Y básicamente esto es lo que me dice que ese electrodo está cerca de la zona de inervación del músculo. Si uno hace esto con varios músculos, puede ver acá, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que esa zona acá que indica la flecha es probablemente la zona de inervación, porque se ve esta onda viajera de aquí hacia allá y de acá hacia allá. Y esto se ha hecho en forma sistemática con muchos músculos, con muchos pacientes, y se han determinado las zonas de inervación de muchos músculos. Por ejemplo, acá el esternocleidomastoideo, la zona de inervación está ubicada acá como en el tercio más proximal del músculo. Y eso con intervalos de confianza poblacionales. Ahí todo está basado en 20 hombres, 20 mujeres. Y acá hay distintas zonas de inervación para distintos músculos. Y acá hay un atlas donde ustedes después lo pueden buscar y están todas las zonas de inervación, no de todos los músculos, pero de una gran cantidad de ellos. ¿Ya? Entonces, estos son datos que la electromiografía nos aporta, que no nos da necesariamente la ultrasonografía. Y bueno, ¿y cuál es el aporte de nosotros? Yo como doctor o como electrofisiólogo siempre he estado interesado mucho, me interesa mucho la electrofisiología, cómo funcionan los seres biológicos con la electricidad. Y cuando estaba en Estados Unidos, hicimos una actividad educativa con niños que iban al instituto al NIH. Y la actividad educativa, como nosotros en un laboratorio de electrofisiología, es un poco como fome y árido para la gente. Yo lo que hice fue que construí un electromiógrafo muy chiquitito. Nosotros estamos acostumbrados a una cantidad de equipamiento con registro de cientos, incluso miles de canales en forma simultánea, unas tasas de sampleo así brutales. Entonces tenemos un equipo gigante y la verdad es que esto es una cosa muy sencilla. Y con esa cosa, con ese elemento muy sencillo, hicimos una actividad con los niños en los cuales conectamos el electromiógrafo con electrodos de superficie y ellos pudieron ver su actividad eléctrica muscular en la tablet o en el celular. ¿Ya? Una cosa bien sencilla, pero resultó bien entretenido. Y de vuelta acá, cuando volví después de Estados Unidos, obtuve financiamiento de la Asociación Chilena de Seguridad y con eso desarrollé un sistema que llamamos EMG1. Y ese sistema tiene tres componentes. Un componente es un circuito de electromiografía que es muy pequeñito, ya lo vamos a ver en algunos videos, y ese tiene varias características. Tiene cables que están diseñados para hacer interfase con cualquier tipo de electrodo, o sea, no con cualquier, pero con una gran gama de electrodos, incluso con los electrodos de aguja que se utilizan para inyección de toxina botulínica. Tiene una batería interna que es recargable con el puerto USB, así que no hay que preocuparse de comprar batería. La batería dura mucho rato y tiene hartos filtros y cosas así, que la señal es bastante limpia.
ese electromiógrafo uno lo conecta directamente al celular a través del puerto de audio, y en el celular uno puede hacer dos cosas. Uno es registrar la actividad eléctrica, visualizarla y registrarla como una suerte de osciloscopio. Y es un poco lo que más nos interesa para la guía electromiográfica, pero desde el punto de vista de rehabilitación, y ahí un poco les quiero hacer un guiño también a la parte de rehabilitación y tratamiento, lo puede utilizar como un sistema de biofeedback electromiográfico. Y ahí en ese sistema hay un pajarito, una loica que va volando por distintos escenarios, y el vuelo lo controlo con la actividad electromiográfica, ¿ya? Y este sistema es telemétrico porque esta información se va a un servidor. Cada vez que hago un entrenamiento se va esto al servidor y yo lo puedo seguir en forma remota. Entonces, si tengo pacientes que viven en cualquier lado, basta que tengan una conexión de internet o de datos del celular para que esto vaya enviando la información acá en forma remota, y el terapeuta puede ir monitoreando cómo el paciente está realizando los ejercicios, ¿ya? Acá tengo un ejemplo de cómo se ve el sistema de la parte de rehabilitación. Acá hay electrodos de superficie conectados al antebrazo. Se necesitan 3 conexiones, la de tierra y los 2 electrodos activos. Acá hay una ventana de la aplicación. Ahí hay distintas configuraciones que se pueden acceder. Y acá se hace una calibración, entonces cuando hay contracción muscular, el pajarito sube y después baja cuando relaja. Eso permite determinar los máximos y mínimos de la contracción muscular, y después con esta información se puede ir a jugar. Y una vez en el juego, acá este es uno de los paradigmas en los cuales se entrena fuerza y resistencia. Y ahí, por ejemplo, el sujeto ahí contrae, es un niño, les cuento que es mi sobrino. Él está ahí contrayendo el músculo y jugando con el pajarito que va saltando obstáculos, ¿ya? Es un poco la idea de esta aplicación. Y hay distintos paradigmas en que los obstáculos vienen por arriba, por abajo, en forma aleatoria, etc. ¿Ya? Acá hay algunas fotos de lo que viene como en el kit. Trae hasta un stand, bueno, no sale acá en la foto, pero trae hasta un stand para poner teléfono y varias cosas más. Cables, todos los cables que se necesitan, cable para cargar, y el electromiógrafo que es eso, esa cosita blanca ahí. Y un poco lo que hemos estado usando este sistema para guía de inyección de toxina botulínica, guía electromiográfica. Y en este caso no necesito un aparato ultrasonido, sino que con esto, con la guía un poco anatómica más el electromiógrafo, hemos andado bastante bien. Esta es una foto de una paciente que le estamos aplicando toxina botulínica en la Florida, en el programa de historia. Entonces, acá está el celular. Ese es el electromiógrafo. Acá se ven los cables ahí conectados. Esos 2 cables son de tierra de referencia, están ubicados ahí en la clavícula. Y el tercer cable, que es este de acá, va conectado con la aguja para la inyección, ¿ya? Y acá hay un ejemplo de un paciente. Estos primeros videos no están tan bien filmados. Pero este era un paciente que había desarrollado tenía un Tourette, y lo habían tratado con neuroléptico en dosis gigantes, y había desarrollado una distonía bastante generalizada. Entonces tenía una distonía cervical terrible, con mucho dolor. Y ahí se ve un poco el paciente bien delgado, pero se ve con un cuello gigantesco, se ve como ahí la hipertrofia del trapecio, y tenía el esplenio, capitis y todos los otros músculos hipertrofiados. Y en este paciente que yo les contaba un poco que tenía el esplenio que era tremendamente hipertrófico, pero había algunas zonas en las cuales uno inyectaba, o sea, ponía la aguja. Voy a poner ahí el audio a ver si no sé si se escucha. Y de hecho ahí, por ejemplo, justo en esa zona, no sé si se fijaron que ¿se escucha el audio? ¿Me confirman? Sí. Sí, se escucha. Entonces, el primer punto de inyección pusimos y no se escuchaba nada. Y después estamos acá en otro punto de inyección y ahí está lleno de espigas, registrando la actividad eléctrica de distintos músculos. Como lo digo, este video no está tan bueno.
Entonces ahí está el elevador de la escápula. Es decir, típicamente cuando uno hace la inyección, como se forma una pápula líquida alrededor de la aguja, disminuye el audio. Y ahí otro ejemplo. Y este es una paciente, este es un ejemplo que está mejor filmado, está mejor el video, que es una paciente de distonía cervical, que tiene ahí este patrón de laterocolis y tiene este temblor que es complejo, es como medio rotatorio, tenía harto dolor, tiene elevado el hombro del lado izquierdo y tiene hipertrofia del elevador de la escápula. Entonces acá estamos inyectando en... Entonces se ve como ese músculo, que es el esternio de la cabeza, está participando también del temblor y tiene esta contracción que sigue la fase del temblor. Entonces ahí se ve la actividad. El ejemplo que está como bien, mucho más claro es... Acá hay un ejemplo de esternocleidomastoideo. Hacia allá. Vamos. Entonces ahí se ve bien claro el esternocleidomastoideo de esta paciente que está hipertrófico. Ahí está el esternocleidomastoideo. Una línea que cruza el externo. Arriba. Ahí se ve la actividad eléctrica del músculo que está súper disponible. Ahí disminuye la actividad, la amplitud de la actividad cuando uno va a hacer la inyección. Es un poco lo que hemos estado usando para guía de inyección de toxina botulínica y otros proyectos, otras cosas que hemos estado haciendo con este electromiógrafo. El tratamiento, por ejemplo, utilizarlo como biofeedback para la disfagia neurogénica. Y acá, por ejemplo, podemos hacer registro de vientre anterior de músculos digástricos y ahí al contraer el piso de la boca hay actividad eléctrica. Y de nuevo, actividad eléctrica. Cada vez que hay contracción del piso de la boca se ve en la actividad eléctrica y se puede utilizar eso para el entrenamiento con la aplicación esta del pajarito, para hacer contracciones sostenidas del piso de la boca y hacer distintas actividades como la maniobra de Mendelssohn, o hay una maniobra de Shaker que tengo que sostener el cuello contra gravedad o la cabeza contra gravedad, degluciones forzadas, etc. Y hay evidencia de que hay evidencia en pacientes con stroke que este tipo de actividades sirve para rehabilitación y hay algunos trabajos con biofeedback utilizando maniobras de Mendelssohn en los cuales a los pacientes en la fase crónica incluso les pudieron quitar la gastrostomía. Súper relevante. Y acá tenemos un proyecto que lo vamos a empezar en la UC, que es básicamente de ver si es que esto pudiera acortar periodos de hospitalización en pacientes con disfagia por accidente vascular. Ver si es que complementar la rehabilitación fonoaudiológica intrahospitalaria con rehabilitación o con biofeedback entre las sesiones de fonoaudiología puede hacer que el paciente se recupere más rápido o se llegue a alimentar en forma independiente más rápido. Acá hay otro ejemplo en la cual estamos colaborando con el Hospital San Juan de Dios, en la cual ellos están haciendo registro de musculatura supraoído en paciente con disfagia neurogénica posterior a accidente vascular. El paciente está sosteniendo la cabeza contra gravedad y se ve ahí como el pajarito está volando sobre los cactus. Estos son como 10 segundos de mantención. Y ahí relaja y ahí el pajarito baja. Y acá hay otro ejercicio que es el ejercicio de apertura mandíbula. Que ahí el paciente tiene la boca abierta y después cierra la boca y ahí se descansa el pajarito. Estos son como ejercicios para tratamiento de disfagia que no son deglutorios y que aparentemente tienen buen efecto para rehabilitación. ¿Ya?
acá tenemos otro proyecto para rehabilitación musculoesquelética, también un proyecto conjunto de la H, o sea, del Hospital del Trabajador con Traumatología UC, en la cual básicamente es la misma idea, pacientes con cirugía de ligamento cruzado, la idea es ver si es que podemos rehabilitar más rápido a estos pacientes. Y acá hay un ejemplo, digamos, de que esto lo podemos utilizar para, por ejemplo, registro de músculo tibial anterior, para también rehabilitación musculoesquelética, registro de músculo tibial ahí se ve claramente la actividad electromiográfica, y con eso además puedo jugar algunos juegos como tipo Mario Bros, en lo cual puedo ir controlando la actividad y ganando puntos. Entonces, un poco la idea es transformar, hacer este feedback y convertirlo como en algo lúdico, de manera de mejorar el control motor, ¿ya? Y tenemos otros, acá en honor al tiempo, un poco para no extenderme tanto, hemos hecho trabajos con la Clínica Dávila, de rehabilitación de extremidad superior, pacientes con accidente vascular, y tenemos un par de proyectos de ergonomía y telerehabilitación con la Universidad de Chile, con el Instituto de Neurociencia Biomédica. Y cosas que vienen ahora, en desarrollo de prototipos. Acá tenemos un prototipo para registro multicanal de Bluetooth, esto sin cables, digamos, de registro Bluetooth de actividad eléctrica muscular. Acá hay 4 canales, están conectados a distintos músculos, y ahí, digamos, el sujeto está haciendo contracciones y extensiones. Estos están conectados en el antebrazo flexor, antebrazo extensor, bíceps y tríceps, y ahí el sujeto está haciendo distintos movimientos. Y el de acá es súper interesante porque es exactamente el mismo sistema, nada más que está conectado acá al pecho. En derivadas electrocardiográficas puedo tener registro electrocardiográfico a distancia. Todavía el sistema tiene algunos problemas, algunos errores que sea de transmisión de datos, pero es un sistema que ya está, es prototipo obviamente, pero está viable, digamos. Y otras cosas que estamos haciendo es, en lugar de usar electromiografía, tenemos celdas de carga, también son prototipos, entonces podemos con la celda de carga aplicarle fuerza y controlar el vuelo del ave. También estamos prototipando electrogoniómetros impresos con la impresora 3D, un prototipo nuestro, y con un sensor muy sencillo acá se puede controlar también el vuelo del ave, ya no con actividad electromiográfica, sino con rango articular. Y también estamos desarrollando algunas pruebas con sensores de presión. Así que con eso quería terminar y agradecerle por su presencia y por su atención, y si es que tienen preguntas, sería genial que pudiéramos conversar, discutir y compartir algunas experiencias. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mansur.